¿Alguna vez te has puesto a pensar en los objetos que hay en tu cocina y el efecto que podrían estar teniendo en tu vida espiritual? En 1 Corintios 10:21, la palabra nos dice con claridad: no podéis beber del cáliz del Señor y del cáliz de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Este pasaje es un llamado urgente a considerar qué estamos permitiendo dentro de nuestro hogar. A veces, sin darnos cuenta, tenemos cosas que alteran la paz y bloquean la bendición de Dios. Hoy vamos a descubrir 9 elementos que, según la palabra, deberías retirar de tu cocina para liberar ese espacio para la presencia del Espíritu Santo. No pases esto por alto, porque lo que vamos a revelar podría transformar completamente la atmósfera espiritual de tu hogar. ¿Te ha pasado que pese a que oras y buscas al Señor, sientes que la tranquilidad en tu casa se esfuma? Es posible que sin intención hayas dejado entrar objetos que interrumpen el fluir del Espíritu en tu hogar. No olvides que la Escritura nos advierte: no se puede servir en 2 mesas a la vez. Hay cosas que aparentan ser inocentes, pero que se convierten en puntos de acceso para lo que no proviene del cielo. Esto no es superstición, sino una realidad espiritual profunda. Desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos que los objetos pueden traer consigo bendición o maldición, dependiendo de su origen y del propósito con el que fueron hechos. Desde tiempos antiguos, Dios ha enseñado a su pueblo a limpiar su entorno de todo lo que contamina espiritualmente. Recordemos lo que sucedió en la batalla de Jai, narrada en el libro de Josué. Después de una victoria gloriosa en Jericó, Israel fue derrotado de manera humillante. Josué buscó a Dios para entender el porqué, y el Señor le mostró que alguien había guardado para sí cosas malditas. Acán, un miembro del pueblo, escondió entre sus posesiones objetos que el Señor había prohibido. Esa desobediencia no solo afectó su vida, sino que trajo derrota sobre toda la nación. Solo cuando eliminaron lo prohibido, volvió la bendición de Dios. Esto nos enseña que lo que permitimos en nuestro ambiente tiene consecuencias directas en la paz y la protección de nuestro hogar. Y si hay un lugar donde es crucial mantener pureza, es la cocina, el lugar donde se preparan los alimentos que sostienen nuestros cuerpos. No se trata solo de ingredientes, sino del ambiente espiritual que reina en ese espacio. Algunos utensilios, adornos o cosas heredadas pueden tener una carga espiritual que contamina, aunque a simple vista no lo parezca. Puede tratarse de una pieza con símbolos ocultos, una figura decorativa que representa creencias contrarias a nuestra fe, o incluso algo que fue usado en prácticas que no agradan a Dios. Muchos creyentes han dado testimonio de cómo al limpiar sus cocinas de objetos así, la atmósfera de su casa cambió radicalmente. La palabra nos dice que nuestro Dios es celoso y no comparte su gloria con nadie. En el libro del Éxodo, cuando Moisés subió al monte a recibir los mandamientos, el pueblo se desesperó y moldeó un becerro de oro. Lo hicieron creyendo que estaban honrando a Dios, pero lo que para ellos fue devoción, para el Señor fue una traición. Él busca adoración genuina, sin mezclas ni símbolos ajenos. Hoy en día, muchos tienen en sus casas objetos que parecen inofensivos, pero representan valores contrarios a la voluntad de Dios. Cada cosa que permitimos en nuestra cocina
desde lo que usamos al cocinar hasta lo que ponemos sobre la mesa, tiene un peso mayor del que imaginamos. Hay quienes viven en constante conflicto en casa, enfrentan enfermedades repetitivas o sienten una presión espiritual que no logran explicar. Y en no pocos casos, todo se origina en objetos a los que no se les prestó atención, pero que están afectando el ambiente espiritual del hogar. No se trata de ver demonios en todo, ni de vivir con temor, sino de tener el discernimiento del espíritu. La Biblia nos invita a examinarlo todo y quedarnos con lo que edifica. Si hay algo en tu cocina que no glorifica a Dios, si hay un objeto que inquieta tu corazón cada vez que lo ves, es hora de retirarlo y dejar que el Espíritu Santo inunde ese espacio con su paz. Cuando el alma se limpia, cuando el corazón se rinde por completo, se abre espacio para que la dulce paz del Espíritu Santo descienda y habite entre nosotros. En la palabra encontramos momentos sagrados donde el Señor nos revela el peso espiritual de ciertos objetos. Recuerdo la historia del rey Ezequías. ¡Qué momento tan poderoso! En su época, el pueblo aún se aferraba a costumbres antiguas que los alejaban del corazón del Padre. Aquella serpiente de bronce que Moisés había levantado en obediencia, símbolo de sanidad y redención en su tiempo, se había transformado en un ídolo vacío. Pero Ezequías, guiado por el celo de Dios, no titubeó, la hizo pedazos. ¡Aleluya! Su acto trajo una renovación celestial sobre la nación. Esa historia nos habla hoy. Incluso aquello que un día fue usado por Dios puede convertirse en un estorbo si le damos un lugar que no le pertenece. A veces guardamos objetos en nuestra cocina, cosas que parecen inofensivas, recuerdos quizás, herencias, pero si el Espíritu Santo susurra en tu interior y señala algo, escúchalo, porque no se trata de lo que se ve, sino de la intención con la que fue creado. Hay cosas que han sido consagradas a prácticas que no honran al Dios Altísimo, y aunque no lo notemos, su presencia altera la atmósfera de nuestro hogar. El Señor nos llama a una entrega sin reservas, a no tener nada que no refleje su gloria. Si hay algo en casa que no agrada a su espíritu, no lo dudes. Es hora de retirarlo y volver a consagrar ese espacio a su presencia santa. Los primeros creyentes nos dejaron un ejemplo poderoso. En el libro de los Hechos vemos cómo muchos que antes practicaban artes ocultas y brujerías no solo abandonaron esas prácticas, sino que trajeron sus libros y objetos y los quemaron. No los vendieron, no los regalaron, los destruyeron porque entendieron que nada vale más que caminar con Dios. Y tras ese acto de obediencia, un gran mover del Espíritu sacudió la región. ¡Oh, qué glorioso es cuando el pueblo de Dios se vuelve a Él de todo corazón! Querido, si anhelas la plenitud de la presencia divina en tu hogar, necesitas examinar con ojos espirituales lo que has permitido entrar. La cocina, ese rincón tan cotidiano, es el lugar donde se prepara el sustento diario, el pan que alimenta a los tuyos. Pero si en ese lugar hay algo que no glorifica al Creador, su influencia puede ser más profunda de lo que crees. La palabra nos llama a vivir en santidad, también en lo que comemos y bebemos. Cada rincón de nuestra casa debe reflejar a quién pertenecemos, debe hablar de nuestra fe viva. Cuando tomamos la decisión de limpiar nuestro entorno y eliminar aquello que no es digno del Señor, algo sucede. Se siente la paz,
se respira otra atmósfera. La bendición comienza a fluir con libertad, porque Dios honra a quienes lo honran, y si le das el primer lugar, si le entregas cada espacio de tu vida, Él se manifestará con poder. Esto no es solo tirar cosas, es un acto de fe, es decirle a Dios: eres bienvenido aquí, Señor, esta es tu casa. Desde el principio, desde aquel jardín de delicias, el Padre Celestial nos dio instrucciones claras sobre la alimentación. Adán y Eva sabían qué podían consumir, no por capricho, sino porque todo seguía un diseño perfecto. Y a lo largo de las Escrituras encontramos principios que conectan la comida no solo con el cuerpo, sino con el alma. Comer también es un acto de obediencia, una forma de honrar el propósito divino para nuestras vidas. Así que, amada alma, al limpiar, al consagrar, al rendir tu cocina y tu hogar, no solo estás ordenando cosas, estás invitando al Dios vivo a morar contigo. ¿Estás dispuesto a hacer esos cambios que el Espíritu te está mostrando? ¿Abrirás la puerta para que su gloria lo llene todo? En el corazón del Levítico, el Altísimo confió a Moisés instrucciones detalladas sobre los alimentos, marcando una clara distinción entre lo puro y lo impuro. Aunque algunas de estas normas podían favorecer la salud física, su esencia era profundamente espiritual. Comer no era ni es un acto trivial, es un momento de consagración. En Levítico 11:44, el Señor proclama con solemnidad: yo soy vuestro Dios, por tanto, debéis consagraros y ser santos, porque yo soy santo. Esta exhortación divina no dejaba fuera ni lo que se introduce en el cuerpo, pues cada parte de la existencia debía rendirse a su voluntad sagrada. Un episodio revelador sobre esta conexión entre lo que comemos y nuestra fe lo encontramos en el libro de Daniel, cuando el rey Nabucodonosor trasladó a los jóvenes hebreos a Babilonia. Les ofreció manjares y vino de su mesa real. Sin embargo, Daniel y sus amigos decidieron no mancharse con aquella comida, eligiendo mantenerse fieles a las costumbres que el Señor había instituido para su pueblo. Su fidelidad no pasó desapercibida ante los ojos del cielo. Al concluir su prueba, se mostraron más robustos y sabios que todos los jóvenes del imperio. Este relato demuestra con fuerza que nuestros hábitos alimenticios afectan tanto nuestro cuerpo como nuestra comunión con el Creador. Ya en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro recibió una visión del cielo en la que un manto descendía lleno de animales considerados impuros según la ley mosaica. Una voz le ordenó: levántate, Pedro, mata y come. Hechos 10:13. Pedro, aún aferrado a la tradición, se negó, pero la voz respondió: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Hechos 10:15. Esta visión no anulaba las normas alimenticias, sino que ilustraba la amplitud de la redención divina que también alcanzaba a los gentiles. Aún así, la palabra continúa enseñando la importancia de cuidar lo que ingerimos. En 1 Corintios 10:31, Pablo aconseja: así que, si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Con el paso del tiempo, la humanidad ha adoptado prácticas alimenticias que no solo han afectado el cuerpo, sino que han apagado la llama espiritual. En varias culturas, ciertos alimentos
se han ofrecido en rituales a dioses ajenos al verdadero Dios. Pablo advierte en 1 Corintios 8 sobre las carnes ofrecidas a ídolos, señalando que su consumo podía escandalizar a otros creyentes. Aunque algunos afirmaban que un ídolo no tenía poder, él enseñaba que no se debía abrir ninguna puerta al enemigo. El pueblo de Dios siempre ha sido llamado a vivir apartado, y eso también abarca lo que decidimos poner en nuestro plato. En Éxodo vemos cómo el Señor hizo descender maná del cielo para sustentar a los israelitas en el desierto, revelándoles que su provisión era sobrenatural. Pero muchos se quejaron y anhelaron los sabores de Egipto, queriendo regresar a una dieta que representaba la esclavitud en vez de confiar en la abundancia divina. Esta historia refleja cómo el deseo por ciertos alimentos puede ser una trampa para la fe de que Pablo también nos alertó sobre aquellos que hacen de su estómago su Dios, refiriéndose a quienes viven guiados por sus apetitos, alejados de la obediencia. En Filipenses 3:19 escribió: «Su fin es la perdición, su Dios es el vientre, y se enorgullecen de lo que debería avergonzarles. Solo piensan en las cosas de este mundo». Comer va más allá de una necesidad biológica. Es una manifestación del estado interior del alma. Desde los primeros capítulos de la Biblia, la comida ha estado vinculada a grandes caídas espirituales. Eva fue engañada al comer del fruto prohibido, y Esaú, por un simple plato de lentejas, despreció su primogenitura. El hambre del momento los llevó a errores de consecuencias eternas. Y cuando Jesús fue llevado al desierto, el adversario intentó tentarlo precisamente con pan, sugiriéndole que convirtiera las piedras. Pero el Maestro respondió con autoridad, citando Deuteronomio: «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Mateo 4:4. Aquí se revela la verdad esencial. La alimentación del alma proviene de una completa dependencia del Señor. La palabra también destaca la importancia del dominio propio respecto a los alimentos. En el libro de Proverbios, capítulo 23, versículos 20 y 21, se nos hace una clara advertencia: «No te juntes con quienes abusan del vino, ni con los que se entregan a la gula, porque la embriaguez y el exceso llevarán a la ruina, y acabarán cubiertos de harapos por causa de su pereza. La falta de moderación en la comida y la bebida puede convertirse en una trampa espiritual, insensibilizando el alma ante la presencia del Espíritu Santo». En el libro de Apocalipsis, Jezabel aparece como una figura que incitaba a los siervos del Señor a la impureza y a comer alimentos ofrecidos a falsos dioses. Este mensaje va más allá de la idolatría. Es una señal de cómo el acto de comer puede ser utilizado para corromper lo sagrado. El adversario ha utilizado desde tiempos antiguos el alimento como una herramienta para desviar a los hijos de la luz. Las Escrituras, desde sus primeras páginas, revelan que la alimentación tiene un trasfondo espiritual profundo. Nuestro amado Jesús se reveló como el pan que da vida, mostrando que solo en Él se halla la plenitud del alma. En Juan 6, versículo 35, declaró: «Yo soy el pan que da vida, quien viene a mí no tendrá hambre jamás, y el que confía en mí nunca volverá a tener sed». Si el alimento tiene tal relevancia espiritual, entonces debemos mirar con atención lo que dejamos entrar en nuestra cocina.
No se trata solo de evitar ciertos ingredientes, sino de preguntarnos si nuestras elecciones honran al Señor y fortalecen nuestra comunión con Él. Cada plato que preparamos debe ser una decisión guiada por discernimiento, deseando agradar al Creador. Somos llamados a brillar en medio de un mundo en tinieblas, y esa luz debe reflejarse también en nuestros hábitos alimenticios. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 12, nos urge: entreguen sus cuerpos como una ofrenda viva, santa, que agrade a Dios. Ese es el verdadero culto espiritual. No vivan según los patrones de este mundo, sino dejen que su forma de pensar sea transformada y renovada. La manera en que cuidamos nuestro cuerpo mediante la comida también es una forma de rendirle culto a Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra deja claro que lo que comemos afecta no solo nuestro cuerpo, sino también nuestro espíritu. Hay alimentos que pueden acercarnos al trono de la gracia y otros que nos alejan sin que lo notemos. Por eso, cada hijo de Dios debe examinar con reverencia su cocina, para ver si en verdad está alineada con los valores del cielo. Cuando decidimos honrar al Señor, incluso en nuestras comidas, Él responde con bienestar, paz y una intimidad más profunda con su espíritu. Desde tiempos remotos, la cocina ha sido más que un lugar de preparación. Ha sido un espacio donde se revelan intenciones, donde se construyen o destruyen legados espirituales. En la Biblia, el acto de cocinar y partir el pan juntos poseía un peso sagrado. Sin embargo, a lo largo de la historia, se han introducido costumbres que contaminan el propósito divino de ese lugar, mezclando lo santo con lo profano. La Escritura es firme. No podemos servir a dos señores, ni permitir que lo impuro se mezcle con lo puro. Lo que sucede en la cocina es un reflejo de lo que se permite en el corazón y en el hogar. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel recibió instrucciones específicas sobre cómo debía preparar sus alimentos, y no era solo por higiene o salud, sino por razones espirituales profundas. La levadura, por ejemplo, representaba el pecado que se esparce silenciosamente. En la celebración de la Pascua, el Señor ordenó que se comiera pan sin levadura, estableciendo una separación clara entre lo consagrado y lo corrupto. Ese pan sin levadura era símbolo de limpieza, de obediencia, mientras que el pan fermentado simbolizaba la influencia maligna que poco a poco lo contamina todo. Las Escrituras advierten que una pizca de levadura puede fermentar toda la masa, enseñándonos que pequeños descuidos en la cocina pueden afectar todo el hogar. Las culturas paganas también usaban la comida y la bebida en sus rituales, mostrando que estos elementos tienen una carga espiritual. En el libro de Ezequiel se condena a quienes preparaban panes para la reina del cielo, una falsa diosa que arrastraba al pueblo a la idolatría. El problema no era solo el alimento en sí, sino la intención con la que se elaboraba. La cocina puede convertirse en un altar para Dios o en un lugar de rebelión disfrazada de tradición. Cuando Israel fue exiliado, muchas de sus costumbres culinarias fueron absorbidas por los pueblos extranjeros. Los profetas denunciaron cómo el pueblo se había desviado, olvidando las instrucciones del Altísimo y adoptando prácticas que no honraban su fe.
Algunos presentaban alimentos ante figuras vacías. Otros ingerían lo que había sido apartado para entidades ajenas al Dios viviente. No era simplemente un descuido, sino una señal clara de corazones que se habían apartado del llamado a la santidad. En cada gesto dentro de la cocina se revela una condición del alma. El apóstol Pablo enseñaba sobre la conciencia al hablar de los manjares ofrecidos a ídolos, recordando que aunque uno con fe madura podía entender que esas figuras no tienen poder real, había quienes podían caer al ver tal acción sin discernimiento espiritual. No era solo una cuestión de alimento, sino de cómo nuestras decisiones afectan el caminar de otros. Algo aparentemente inocente puede ser una brecha abierta al engaño y al distanciamiento de la presencia divina. También en las Escrituras se denuncia a aquellos que por codicia adulteraban los ingredientes, buscando enriquecer sus bolsillos a costa de la pureza. El profeta Amós transmite la indignación de Dios hacia quienes manipulaban balanzas y vendían productos alterados, olvidando que cada provisión debe ser justa y sin mancha. En los días del Maestro, los fariseos fueron confrontados por poner su atención en rituales exteriores, mientras ignoraban el verdadero estado del corazón. Creían que lavar las manos de una manera específica los hacía puros, sin entender que la verdadera contaminación nace desde dentro. El Señor fue claro: no es lo externo lo que mancha al hombre, sino aquello que sale del corazón. La idolatría en los espacios culinarios no siempre se presenta de forma evidente. Puede estar escondida en supersticiones relacionadas con la preparación de los alimentos, en la fe puesta en objetos que supuestamente traen fortuna o en costumbres que contradicen la verdad del Altísimo. En muchas tradiciones, los alimentos se preparan bajo influencias espirituales que no exaltan al Creador. La palabra advierte sobre aquellos que colocan su confianza en talismanes o fórmulas humanas en vez de apoyarse en el Señor como su proveedor. El pueblo santo fue llamado a separarse de todo aquello que contamine, incluso en el acto de cocinar o al compartir la mesa. En el libro de Malaquías se nos muestra cómo Dios confronta a los sacerdotes que ponían pan impuro sobre su altar. Esa impureza no era solo física, era un reflejo del interior corrompido. De igual manera, cuando preparamos nuestros alimentos sin gratitud, con queja o sin reconocer de quién viene la provisión, revelamos una desconexión con lo sagrado. Hay prácticas heredadas que parecen inofensivas, pero si no se exponen a la luz de la palabra, se convierten en cadenas que estorban la comunión con Dios. En tiempos del rey Josías, cuando fue hallado el libro de la ley, se descubrieron muchas costumbres que el pueblo había adoptado, ignorando que ofendían al Señor. Josías ordenó una purificación profunda, eliminando toda práctica, incluso aquellas relacionadas con comidas y bebidas que deshonraban al Dios de Israel. El Nuevo Testamento nos recuerda que todo lo que hagamos debe glorificar a nuestro Padre, incluso al comer o beber. Pablo fue enfático al decir que incluso en lo más cotidiano debemos honrar al Altísimo. La cocina no es ajena a la espiritualidad, es un lugar donde la obediencia puede florecer y la devoción manifestarse con poder. En la última cena, Jesús transformó el pan y el vino en símbolos sagrados, mostrándonos que la comida, cuando se ofrece con reverencia,
puede ser vehículo de bendición. A través del tiempo, el Señor ha insistido en que revisemos cada rincón de nuestra vida y eliminemos lo que no le agrada. En los días de Nehemías, cuando el culto verdadero fue restaurado, se hallaron cosas profanas dentro del área destinada a preparar alimentos para la casa de Dios. Los depósitos fueron limpiados, el orden de Dios restituido. Esto nos revela que la presencia divina se manifiesta donde hay limpieza y consagración, aún en lo más cotidiano como la cocina. La palabra es clara. La pureza importa en todo aspecto de nuestra existencia. En Deuteronomio se nos llama a destruir cualquier cosa que nos aleje de la voluntad divina. El Señor no permite la mezcla entre lo sagrado y lo profano. En los días en que Elías caminaba entre nosotros, el pueblo se encontraba en una encrucijada, debatiéndose entre seguir al Dios verdadero o inclinarse ante Baal. Se les exigió una elección firme, sin medias tintas. Hoy vivimos un momento similar. No se puede amar a Dios y al mismo tiempo abrazar prácticas que deshonran su santidad. Aquellos que dicen creer están llamados a abrir los ojos del alma y rendir cada rincón de su existencia al Señor. La cocina es el lugar donde se prepara el alimento que sostiene el cuerpo. No debe transformarse en un espacio de confusión o carga espiritual. La palabra enseña que todo lo que hagamos debe ser hecho para glorificar a Jesucristo, con un corazón agradecido al Padre. Al mirar lo que cocinamos y cómo lo hacemos bajo esta verdad, comprendemos que no se trata solo de alimentos, sino de un acto que refleja nuestra devoción a Dios. En estos días, la Escritura nos advierte que muchos se apartarán del camino recto, dejándose seducir por enseñanzas falsas y hábitos que, aunque parezcan inofensivos, los alejan del propósito que el Señor ha trazado. La voz de Dios resuena con claridad. Hay que dejar todo lo que contamina y vivir una vida separada para Él. Lo que se cocina, los ingredientes que se eligen, la forma en que se honra su presencia en ese espacio tan cotidiano, todo ello forma parte de una vida entregada. Solo aquellos que caminan en obediencia conocen el gozo de su plenitud. Desde los tiempos más remotos, la cocina ha sido reflejo de mucho más que los hábitos culinarios. Ha sido expresión del espíritu de una comunidad. En las Sagradas Escrituras, los hogares del pueblo de Dios estaban llenos de detalles que mostraban su presencia viva, incluso en los utensilios usados día a día. Pero con el paso del tiempo, muchas culturas introdujeron objetos cargados de significados ocultos, símbolos que no provenían del Altísimo y que escondían vínculos con creencias ajenas a la voluntad del Creador. Cuando se permite que estas cosas permanezcan en nuestras casas, se deja abierta la puerta a influencias que alteran la paz espiritual del hogar, impidiendo que la bendición fluya con libertad. La Biblia lo dice con claridad. El pueblo santo no debe adoptar costumbres de pueblos que no conocen la verdad. En Deuteronomio, el Señor mandó al pueblo de Israel destruir todo objeto que tuviera relación con la idolatría al llegar a la tierra que Él les entregaría. Nada debía ser conservado, ni imágenes, ni figuras, ni herramientas usadas en ritos paganos, porque el Señor sabía que eso se volvería un lazo que los alejaría de Él. Esta advertencia no quedó en el pasado. Sigue viva hoy cuando muchos, sin saberlo, conservan en sus cocinas
objetos que no dan gloria a Dios. Lo que a simple vista parece decoración o un utensilio sin importancia, puede llevar consigo un simbolismo espiritual que daña el ambiente del hogar. En distintas culturas ha sido común el uso de imágenes y símbolos en artículos de cocina, muchos de los cuales están vinculados con creencias sobre la atracción de riqueza, suerte o protección. Pero la palabra es clara. Solo Dios es nuestra fuente de todo bien. Confiar en cualquier objeto es desviarse del camino, es caer en idolatría. El profeta Isaías nos muestra cómo el Señor se burla de aquellos que fabrican ídolos con sus propias manos y luego les atribuyen poder, revelando cuán insensato es depender de lo creado y no del Creador. La idolatría no siempre se manifiesta en formas evidentes. Muchas veces se oculta en rutinas aparentemente inofensivas que, al ser examinadas con luz divina, se revelan contrarias a la verdad. En los días de los reyes de Israel, había quienes guardaban objetos que, aunque no eran ídolos por sí solos, estaban ligados a ritos extraños y costumbres que apartaban al pueblo del verdadero culto. El rey Josías, al restaurar el culto a Jehová, ordenó quitar todo vestigio de esas prácticas, entendiendo que no basta con decir que se ama al Señor mientras se guardan cosas que reflejan principios opuestos a su palabra. En el corazón del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo llama con firmeza a los hijos de Dios a mantenerse apartados de todo lo que esté vinculado con la idolatría, aunque a primera vista parezca inofensivo o insignificante. En la ciudad de Corinto, algunos hermanos pensaban que podían seguir asistiendo a celebraciones donde se usaban utensilios y símbolos de adoración pagana, confiando en que ellos conocían al único Dios verdadero. Pero Pablo les hace ver con claridad que aquello que permitimos entrar en nuestra vida y en nuestros espacios puede afectar la intimidad con el Espíritu Santo. Incluso los objetos, si no se consagran al Señor, pueden ser utilizados por el enemigo como herramientas de distracción y confusión espiritual. Cuando el pueblo del Señor abrió las puertas de sus hogares a elementos con significados ajenos a la voluntad divina, las consecuencias espirituales se manifestaron sin demora. En el libro del profeta Oseas, Dios reprende a Israel por haberse contaminado con las prácticas extranjeras, adoptando objetos y rituales que Él nunca les había mandado. En vez de buscar su rostro, el pueblo comenzó a depositar su esperanza en amuletos, talismanes y símbolos que creían portadores de bendición, olvidando que todo aquello que no proviene del Espíritu se convierte tarde o temprano en una cadena invisible que nos aparta de la libertad verdadera. La cocina, más allá de ser el lugar donde se preparan los alimentos, es un santuario del hogar donde la familia comparte, ríe, ora. En la palabra, la mesa representa mucho más que comida, representa comunión divina. El Salmo 23 proclama que el Señor mismo dispone mesa para nosotros, aún en medio del conflicto, como señal de cuidado, de presencia constante, de provisión abundante. Pero cuando ese lugar tan sagrado se ve contaminado con cosas que no glorifican al Altísimo, la unción que el Señor desea derramar puede ser retenida por la presencia de elementos introducidos sin sabiduría espiritual. En el libro de los Hechos vemos cómo aquellos que habían vivido bajo el dominio de prácticas ocultas y creencias paganas, al recibir el mensaje de salvación,
No dudaron en cortar completamente con su pasado, quemaron libros, destruyeron objetos, renunciaron sin titubear a cualquier cosa que pudiera mantenerlos atados espiritualmente. No se engañaron a sí mismos, diciendo que eran solo adornos sin importancia. Comprendieron que seguir a Jesús exige una entrega completa, un corazón limpio, una vida separada para Él. Las Escrituras dejan claro que lo que permitimos en nuestro entorno refleja lo que llevamos dentro. Cuando el Señor dio instrucciones a Moisés sobre cómo edificar el tabernáculo, cada detalle tenía un significado específico. Cada utensilio estaba apartado solo para Él. No se podía combinar lo santo con lo profano, porque su presencia no habita donde hay mezcla. De igual manera, el hogar de un creyente debe estar dedicado por completo a Dios, cuidando que nada dentro de él contradiga su santidad. En los días de los profetas, muchas familias de Israel comenzaron a incorporar decoraciones y objetos procedentes de culturas vecinas. Pensaban que no tenía efecto en su fe, pero esas pequeñas concesiones fueron debilitando su fuego espiritual. El profeta Jeremías levantó su voz para alertar al pueblo sobre el peligro de permitir que las costumbres ajenas invadieran sus casas. Lo que comienza como una simple copia o imitación puede terminar desviando el corazón del camino recto. Dios fue contundente en su instrucción. Todo aquello que sea repulsivo a sus ojos debe ser destruido. Cuando Israel entró en la tierra prometida, no solo debían desalojar a los pueblos paganos, sino también eliminar por completo cualquier vestigio de idolatría, estatuas, utensilios, objetos usados en ritos a dioses falsos. Si algo se quedaba, aunque fuera un simple adorno, podía convertirse en una trampa para las futuras generaciones. El mandato era tajante. No se debía dejar nada, porque lo que toleramos hoy puede dominar nuestro mañana. En el libro del Apocalipsis se describe el fin de Babilonia, símbolo de confusión espiritual y decadencia. Allí se habla de un comercio lleno de riquezas y objetos atractivos a los ojos humanos, pero también se revela que dentro de ese esplendor se escondía el engaño que atrapó a las naciones. Esto nos revela que no todo lo que brilla proviene de Dios y que es vital tener discernimiento para reconocer lo que en realidad es un lazo disfrazado de belleza. La purificación espiritual de un hogar no es simplemente un acto simbólico, es una decisión profunda de rendir cada rincón de la vida a los designios del Altísimo. En la cocina es el lugar sagrado donde se recibe y se comparte el sustento diario. Es imprescindible velar porque no haya nada que contradiga la verdad eterna de su palabra. El Espíritu Santo anhela morar en medio de nosotros, pero su gloria se manifiesta donde hay santidad, donde hay entrega total. Retirar aquello que no honra a Dios no es una mera formalidad, sino una muestra de amor sincero y devoción verdadera. Un hogar que se ha rendido por completo al Señor no guarda espacio para lo que ofende su santidad. Las Escrituras nos muestran que la cocina y la mesa han sido testigos del favor divino, pero también de corazones que no supieron reconocer la bondad del cielo. La palabra enseña que todo lo que recibimos viene del Padre y cada alimento que llega a nuestra mesa es una señal de su fidelidad inquebrantable. No obstante, cuando el alma se llena de murmuración, de autosuficiencia o de indiferencia, la bendición que debería fluir a través de cada bocado se ve detenida.
La ingratitud no es solo una emoción fugaz, es una postura del corazón que se revela en cómo tratamos el alimento y cómo nos sentamos a compartir la mesa. En el desierto, Israel fue testigo del milagro cotidiano del maná, pan del cielo dado con amor suficiente para cada jornada. Y aún así, en vez de recibirlo con alabanza, muchos lo despreciaron y añoraron las ollas de Egipto. Sus palabras no fueron simples lamentos, fueron gritos de un corazón que no valoraba lo que Dios había puesto en sus manos. En el libro de Números vemos cómo el Señor se entristeció con los que, en lugar de agradecer, se dejaron llevar por el deseo insaciable, pidiendo más de lo que ya se les había concedido. Aquel momento reveló que la actitud con la que se recibe el alimento expone la condición espiritual del alma. Desde el Génesis hasta los Salmos, el Señor se complace con aquellos que reconocen su mano en cada provisión, en cada plato servido. David nos exhorta una y otra vez a dar gloria al Creador por cada bendición, recordándonos que cada trozo de pan es una expresión de su ternura, pero cuando brota la queja, cuando reina el descontento, el alma revela su dureza y su ceguera ante la bondad divina. La gratitud no es una simple fórmula de cortesía, es un acto de adoración, un perfume que llena la casa con la fragancia del cielo. Jesús, antes de multiplicar los panes y los peces, alzó los ojos al Padre y pronunció palabras de gratitud. No era un rito vacío, era el reconocimiento de que toda provisión viene de lo alto. En esa oración mostró que los milagros nacen en manos agradecidas. En la última cena también dio gracias antes de partir el pan, enseñándonos que incluso la comida más humilde debe recibirse con reverencia y honra. Pablo nos recuerda en sus cartas que todo lo que comamos o bebamos debe ser para exaltar al Señor. Alimentarse no es solo saciar el cuerpo, es una oportunidad divina para glorificar al dador de la vida. Cuando se recibe el pan con gratitud, se proclama que Dios es suficiente, que Él cuida de los suyos y que fuera de su voluntad no hay plenitud. Pero cuando la mesa se convierte en un lugar de queja o de desprecio por lo recibido, se desprecia la bendición y se cierra la puerta al favor celestial. La ingratitud se muestra en cómo se sirve, cómo se conserva y cómo se comparte la comida. La ley que Dios dio a Moisés incluyó principios para administrar con sabiduría los recursos, enseñando que no debía haber derroche ni abuso. Se estableció dejar parte de las cosechas para los más necesitados, mostrando que la abundancia no era para acumular, sino para extender el amor de Dios a otros. Jesús, en el milagro de los panes y los peces, también mandó recoger lo que sobró, dejando claro que todo tiene valor y propósito. Nuestra manera de tratar la comida revela cuánto honramos la provisión del Altísimo. En las páginas del Antiguo Testamento se advierte con claridad que cuando el corazón se llena con la abundancia y olvida al proveedor, el alma corre el riesgo de apartarse de Dios. Cuando el pueblo escogido de Dios cruzó el umbral de la tierra prometida y comenzó a disfrutar de la abundancia de sus frutos, el Señor les recordó con ternura que no se olvidaran de quién había sido el autor de todas esas bendiciones. Cuando el ser humano se vuelve autosuficiente y deja de honrar al dador, se encamina hacia el orgullo, creyendo que todo lo ha logrado por su propio esfuerzo, ignorando la intervención divina en su existencia. Un corazón agradecido
transforma el ambiente espiritual del hogar. La mesa debe ser algo más que un sitio donde se sacia el hambre. Ha de convertirse en un altar vivo de reconocimiento, donde cada bocado sea una proclamación de la fidelidad de Dios. Las Escrituras revelan que la bendición no se recibe solamente con las manos abiertas, sino también con un espíritu humilde. Aquel que sabe agradecer abre las puertas a una provisión aún más grande. En las páginas de Malaquías, el Señor amonesta con firmeza a quienes llevaban ofrendas sin reverencia, pues lo que se entrega sin agradecimiento pierde su aroma agradable ante su presencia. De la misma manera, los alimentos que se consumen sin dar gracias pierden su esencia sagrada y se tornan en algo rutinario, carente de profundidad espiritual. En los días antiguos, cuando los patriarcas se sentaban a la mesa, no era solo para comer, sino para sellar alianzas, demostrar confianza y celebrar la comunión. Recuerdo cómo Abraham, al recibir a los enviados del cielo, le sirvió con lo mejor de su casa, mostrando que su hogar era terreno santo, dispuesto para servir y ser canal de bendición. Por el contrario, los hijos de Elí son un triste ejemplo de lo que sucede cuando se trata con ligereza lo consagrado. Robaban lo mejor de los sacrificios para su propio deleite, sin temer al Señor, mostrando una actitud de desprecio que atrajo juicio en lugar de favor. El corazón que honra a Dios se nota en los pequeños gestos. La palabra nos enseña que incluso en lo cotidiano debemos dar gloria a nuestro Creador. Los profetas denunciaron con valentía a quienes acumulaban riquezas olvidando que todo lo que poseemos viene del cielo. El orgullo del rey Nabucodonosor lo llevó a caer en desgracia hasta que reconoció que solo el Altísimo tiene poder para dar y para quitar según su voluntad. La gratitud no es un simple sentimiento bonito, es un principio eterno que mantiene al alma en humildad y dependencia constante del Espíritu Santo. Agradecer no es solo hablar con los labios, es vivir con un corazón dispuesto. La hospitalidad es una forma poderosa de expresar esa gratitud, compartiendo con generosidad lo que el Señor ha provisto. En los primeros días de la Iglesia, los creyentes partían el pan con alegría genuina y corazones sencillos, demostrando que un espíritu agradecido siempre encuentra la manera de dar. El alimento no era visto como algo común, sino como una oportunidad sagrada para unir, bendecir y reflejar el amor de Cristo. El Señor nos advierte que en los últimos días muchos se volverán ingratos, y con ello se alejarán de la fuente de toda bendición. Un corazón sin gratitud se endurece y pierde la sensibilidad ante la presencia divina. En la carta a los Romanos, Pablo describe a aquellos que, aun conociendo a Dios, no le rindieron honor ni le dieron gracias, y por ello sus pensamientos se oscurecieron. La ingratitud no es solo una falta de cortesía, es un síntoma de ceguera espiritual. El Padre busca hombres y mujeres que sepan valorar cada dádiva. Cuando Jesús sanó a los 10 leprosos, solo uno regresó a rendirle gratitud y a él le dijo: «Tu fe te ha salvado». El agradecimiento no solo reconoce lo recibido, sino que desata restauraciones aún mayores. Quien agradece recibe no solo alimento para el cuerpo, sino también para el alma sedienta. Cada familia debe examinar si en su cocina reina la queja o la alabanza. La comida no es simplemente un recurso físico, es una expresión de la bondad
inagotable de nuestro Dios. En la historia sagrada, vemos que la falta de gratitud condujo a muchas caídas, mientras que el reconocimiento sincero de la provisión divina trajo abundancia, paz y gozo. El Señor se deleita en aquellos que reciben con alegría lo que Él les da, porque un corazón agradecido es tierra fértil donde florece su bendición. Desde los albores del tiempo, Dios soñó con el hogar como un refugio de provisión, un espacio sagrado donde su presencia habitara en cada rincón. La cocina no es solo un lugar para preparar alimentos, es un punto de encuentro donde se siembra fe, se construyen lazos y se crea una atmósfera que puede ser de gloria o de carga espiritual. En el corazón de las Escrituras, el acto de alimentarse va mucho más allá de una necesidad física. Es una revelación del orden celestial. Nuestro amado Jesús nos enseñó que el pan no solamente satisface el cuerpo, sino que también representa esa comunión viva con el Padre. Pero si ese lugar donde compartimos el pan no está rendido ante el propósito divino, puede convertirse en un sitio donde se desvanece la bendición en vez de florecer. Desde el principio, cuando el Altísimo dio directrices a su pueblo, pidió que todo, absolutamente todo, fuese apartado para Él. Cada rincón, cada objeto, cada acción debía reflejar su gloria. Dentro del tabernáculo, el pan de la presencia no era un simple alimento, sino testimonio constante de su fidelidad. Pero cuando los hijos de Elí despreciaron las ofrendas y trataron lo sagrado como común, el juicio del Señor se hizo presente sin demora. No eran simples formalidades, era una cuestión de reverencia espiritual. Lo que ponemos sobre nuestra mesa tiene un eco en nuestra vida interior. Un hogar que no dedica su sustento al Señor, que no reconoce la fuente de su provisión y que se deja influenciar por costumbres que no provienen del Espíritu, se expone a la desorganización, la carencia y el caos. La palabra nos muestra que el sustento está ligado íntimamente a la obediencia. En los días del profeta Elías, cuando el pueblo se desvió y mezcló su fe con prácticas paganas, vino una sequía devastadora. No fue un simple fenómeno atmosférico, fue la señal de que la cobertura divina se había retirado. El Señor lo envió entonces a la casa de una viuda en Sarepta. Allí, donde parecía no haber suficiente ni para un último bocado, al recibir la palabra profética y rendirse a la voluntad del Altísimo, el aceite y la harina nunca faltaron. ¡Qué maravilla! Una lección viva. Cuando el hogar se somete al diseño de Dios, no hay escasez. Pero cuando se deja entrar lo impuro, lo profano, la abundancia desaparece. A lo largo de los siglos, el pueblo del Señor ha tenido que resistir la tentación de permitir influencias que contaminan lo que fue separado para lo sagrado. En los tiempos de Nehemías, al restaurarse el templo, descubrieron que dentro de las cámaras sagradas se habían introducido objetos y alimentos que no correspondían. Costumbres ajenas desviaban el enfoque de lo esencial. Al ver esto, Nehemías ordenó purificar todo y restablecer el orden divino. Ese mismo principio aplica hoy a nuestros hogares. Lo que permitimos entrar a nuestra cocina, lo que almacenamos, lo que dejamos pasar sin discernimiento, puede estar afectando la atmósfera espiritual sin que lo percibamos. En el Nuevo Pacto, Jesús subrayó cuán importante es la pureza en cada rincón de nuestra vida.
No basta con lo exterior si lo interno está en desorden. Criticó fuertemente a aquellos que limpiaban solo lo visible mientras el corazón seguía sucio. Llevando esto al hogar, no se trata solo de tener todo en su lugar físico, sino de que las costumbres estén rendidas al espíritu. En Corinto, el apóstol Pablo reprendió a la iglesia porque durante la cena del Señor, en vez de crecer en comunión, se dejaban llevar por el egoísmo y la falta de respeto. Un momento destinado a la unidad espiritual se convirtió en una ocasión de división. Y es que desde el comienzo, el secreto de la bendición ha sido obedecer. Cuando el Señor llevó a su pueblo a la tierra prometida, les dio instrucciones precisas sobre cómo manejar la provisión. No podían apropiarse de lo ajeno sin antes consagrarlo, porque cada cosa debía mostrar que eran un pueblo apartado. Pero cuando Acán desobedeció y tomó cosas prohibidas de Jericó, su pecado afectó no solo su vida, sino la de toda la comunidad. Su acto no fue una simple falta personal, fue una puerta abierta a la derrota y al juicio. En nuestros hogares, si permitimos lo que no agrada al Espíritu, sus consecuencias pueden ser más profundas de lo que imaginamos. Nuestro amado Jesús, en los Evangelios, multiplicó el pan y los peces para enseñar que Dios no solo provee, sino que lo hace en abundancia cuando hay fe y entrega total. Pero después de ver el milagro con sus propios ojos, el Maestro pidió a sus discípulos que recogieran lo que había quedado. No fue un gesto sin importancia, era una lección viva. Lo que el cielo envía debe ser cuidado con sabiduría. Un hogar donde se malgasta, donde no se honra lo que Dios ha provisto, donde la gratitud no habita, es un lugar que aún no está listo para recibir un derramar mayor. La Escritura nos muestra que cada vez que el pueblo trató la provisión de Dios con ligereza o desdén, la bendición se retiró. Cuando Israel fue liberado de Egipto, no solo fue una salida de cadenas visibles, sino también de hábitos y pensamientos que no agradaban al Altísimo. Él les dio pautas claras, cómo debían preparar sus comidas, cómo vivir en esa tierra prometida. Pero en el camino, muchos comenzaron a mirar hacia atrás, deseando lo que habían dejado, aferrándose a costumbres que no tenían cabida en la nueva vida que Dios les ofrecía. La cocina de un hogar puede convertirse en una señal clara de si ese pasado ha sido verdaderamente dejado atrás o si aún persisten cadenas invisibles que atan el alma. Recuerdo al hijo pródigo, ese joven que, creyéndose autosuficiente, abandonó la mesa donde abundaba todo para terminar deseando las sobras de los cerdos. Se alejó del lugar de plenitud para vivir en la necesidad, pero solo cuando reconoció su error y decidió volver al hogar del Padre, fue restaurado tanto en provisión como en comunión. Ese momento nos enseña que alejarse de la voluntad divina siempre nos conduce a vacíos, pero que hay redención cuando elegimos regresar. Pablo, escribiendo a los romanos, clama: no se amolden a este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y esa transformación debe reflejarse en todo, incluso en la manera de vivir el día a día en casa. Si en nuestro hogar se han alojado costumbres, objetos o actitudes que no reflejan la gloria de Dios, es tiempo de hacer una limpieza profunda, no solo en lo visible, sino en lo espiritual. Cada rincón debe rendirse a la voluntad del Creador. La palabra
nos enseña que el hogar puede ser un santuario, un lugar donde la gloria de Dios desciende y se manifiesta. Durante la celebración de la Pascua, los israelitas debían revisar sus casas y eliminar toda levadura, símbolo de impureza. Ese mandato sigue vigente hoy en día. Lo que toleramos en nuestro espacio afecta directamente la atmósfera espiritual que nos rodea. Cuando en un hogar se recibe la provisión con un corazón agradecido, se aparta lo que no edifica y se reconoce que cada alimento es un don divino. Entonces la bendición fluye sin restricciones. Cuando Jesús llegó al hogar de Marta y María, una se afanó en los quehaceres, mientras la otra se sentó a los pies del Maestro. No fue la acción lo que hizo la diferencia, sino la actitud del corazón. Una casa puede estar llena de actividad, pero si el corazón de sus habitantes no está centrado en Dios, el propósito se desvanece. Cada parte del hogar, desde el cuarto más visible hasta la cocina más humilde, debe gritar que Cristo es el centro, que su provisión es honrada y que todo lo que allí habita está bajo su señorío. Donde Él es exaltado, su presencia se hace palpable. La cocina no es simplemente un lugar donde se preparan alimentos, es el corazón latente del hogar, donde se puede sentir el pulso de la relación con Dios. Todo en ella debe reflejar orden, devoción y propósito. En las Escrituras, partir el pan, bendecir la mesa y cocinar con esmero no es una simple rutina, sino un acto sagrado que refleja la provisión celestial. Sin embargo, cuando este espacio se contamina con indiferencia espiritual, revela cuánto se ha dejado entrar sin filtro en el alma del hogar. El Señor estableció principios que dejan claro que la manera en que tratamos su provisión en casa es un reflejo directo de nuestra disposición a recibir más. La cocina puede convertirse en un altar de su presencia o en un lugar donde la paz se pierde por hábitos que no lo honran. No se trata únicamente de lo que se quita, sino de lo que se construye con reverencia y fe. Un hogar donde los alimentos se cocinan con un corazón agradecido, donde se cuida con sabiduría cada provisión recibida y donde todo lo que se encuentra en ese espacio tiene un propósito santo y alineado con los designios del Señor, es un hogar lleno de plenitud verdadera. Desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos cómo el Espíritu de Dios no solo se mueve en los grandes milagros, sino también en los pequeños actos que componen la vida diaria de los creyentes. El modo en que se recibe el alimento, la disposición con la que se comparte y la intención con la que se sirve pueden marcar la diferencia entre una casa rendida al Espíritu Santo y otra que ha caído en la rutina sin propósito. A veces, una pequeña transformación en la manera en que se vive la cocina puede ser el principio de una renovación profunda, donde cada rincón del hogar se convierte en altar de obediencia. Nuestro amado Jesús nos enseñó que lo que contamina no es lo que entra, sino lo que brota del corazón del hombre. Esa verdad también toca lo cotidiano, lo simple, como el lugar donde se cocina día tras día. Si hemos dejado entrar objetos que no honran al Señor, si se han establecido costumbres sin discernir su raíz espiritual, o si se ha perdido el sentido de agradecimiento por el sustento, entonces es hora de actuar, no por temor ni por ritualismo vacío, sino por discernimiento espiritual, sabiendo que todo lo que forma parte del hogar ejerce una influencia, sea para acercarnos al Padre o para desviarnos de su amor.
Una cocina que se ha convertido en un lugar donde se glorifica a Dios es testimonio de un hogar por donde fluye la bendición sin tropiezos. La palabra nos revela que cuando los hijos del Altísimo caminan conforme a su voluntad, aún lo pequeño se multiplica. Jesús tomó un pan y lo usó para saciar a multitudes. En Sarepta el puñadito de harina nunca faltó, y en el desierto el maná descendía cada día para sostener al pueblo, mientras ellos mantenían sus ojos puestos en él. La diferencia entre la falta y la provisión muchas veces no está en la cantidad, sino en cómo se administra lo que se tiene, en la actitud con que se recibe y en la fe con que se cuida. Hoy muchos hogares viven con ansiedad por la economía, con angustia ante la incertidumbre, sintiendo que el esfuerzo nunca alcanza. Pero el Señor ha dejado claro que Él se interesa en cada aspecto de nuestra existencia, incluso en lo más ordinario. Un hogar donde todo se recibe con gratitud, donde no se desperdicia lo recibido, donde se administra con sabiduría espiritual y donde cada cosa se somete al gobierno del Espíritu Santo, es un hogar donde la gracia de Dios se hace visible. Dedicar la cocina a Dios no es un gesto simbólico sin peso, sino la expresión real de un corazón rendido, dispuesto a que toda su vida sea un reflejo del reino. No basta con sacar lo que no edifica, hay que llenar ese espacio con actos que exalten al Creador. La Escritura dice que cuando se limpia una casa pero queda vacía, puede ser ocupada por cosas peores. Por eso, es vital llenar el ambiente con oración, con alabanza, con gratitud y con administración guiada por el Espíritu. Cuando hay orden en el hogar, cuando cada espacio se ha consagrado y cada acto se hace con propósito divino, la atmósfera cambia. La cocina deja de ser solo un lugar para cocinar y se convierte en un centro de comunión, de generosidad y de presencia viva de Dios. El Espíritu de Dios no se limita a manifestarse en los momentos de adoración pública o en las reuniones de iglesia. Él habita donde se le da lugar, en cada decisión, cada hábito y cada pequeño gesto. Por eso, debemos revisar qué hay en nuestra cocina, qué hemos permitido que entre en nuestras casas y qué ajustes debemos hacer para que ese espacio también sea reflejo de la gloria de Dios. La Biblia dice que el justo vive por fe, y esa fe se ve también en cómo se maneja la provisión divina. Cada paso de obediencia es una puerta abierta a nuevas bendiciones, y todo lo que se entrega a su dirección, Él lo transforma. Cuando se decide dedicar la cocina a su propósito, la bendición se derrama sobre todo el hogar. La manera en que se cuidan los alimentos, la actitud con la que se reparte la mesa y la fe con que se administra lo que llega son señales de una vida consagrada. Es en esos detalles donde se ve el reino de Dios manifestado. Un hogar que ha sido alineado con el cielo es un hogar donde su gloria reposa. Dios nos llama a vivir en pureza, no solo en lo espiritual, sino también en lo físico. La cocina, como corazón del hogar, debe ser un lugar de bendición, salud y orden. Lo que permitimos entrar en ella influye directamente en nuestra vida y en la de nuestra familia. Si este mensaje te ha sido útil, cuéntanos en los comentarios. ¿Qué cambios vas a hacer en tu cocina después de ver este video? Nos encantaría leerte. Comparte este video con más personas para que también traigan orden y bendición a su hogar. Dale like, suscríbete
y activa la campanita para seguir recibiendo consejos bíblicos para tu vida diaria. Que tu hogar esté siempre lleno de paz, salud y presencia de Dios. Nos vemos en el próximo video.